Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Hoy día es martes 21 de enero, estamos en pleno verano y el verano es justamente uno de los pocos momentos en el año que tenemos la posibilidad de bajar la velocidad, el vértigo de nuestra vida cotidiana y darle un espacio al espíritu, a la conciencia. Y entre las actividades que permiten expandir la conciencia, expandir el espíritu, está obviamente el de la lectura. Y por eso que estoy ahora refugiado en un sector de mi biblioteca donde quiero compartir con ustedes algunas lecturas posibles de verano. Muchos libros me llegan, muchos, a mi correo. Tanto que mi biblioteca está saturada de libros, pero a cada libro le doy su tiempo, lo ojeo, lo miro. Estoy leyendo varios libros a la vez, practico ese deporte del surfear entre los libros. Y lo que voy a hacer ahora es ir compartiendo como un maître d'hôtel, un menú de libros posibles que ustedes podrían tal vez llevar consigo en su mochila, en algunos de sus viajes, en algunas de sus aventuras de verano. Quiero partir comentando un libro que tenía guardado en mi biblioteca. Este libro no me llegó ahora, lo tengo incluso marcado aquí, y que tiene que ver con el fallecimiento de uno de los más grandes directores del cine contemporáneo. Me refiero a David Lynch, el autor de esa serie inquietante, bizarra, que en la década de los 90 nos sorprendió a todos, cambiando y subvirtiendo un poco lo que era la televisión. Twin Peaks. ¿Quién mató a Laura Palmer? Era la pregunta que nos hacíamos de esta muchacha que había sido encontrada muerta en este pueblo aparentemente tranquilo de un Estados Unidos profundo. David Lynch se metió, buceó, no solamente en esa serie, sino en todas sus películas, en el inconsciente americano, como pocos realizadores de cine lo han hecho. Hay alguien que ha dicho, me lo dijo David Benamey, conversando con él en un programa, lo pueden buscar en pauta.cl y también en Spotify, donde conversamos del cine de Lynch, que Lynch era de alguna manera el último surrealista. Aquel que, como los surrealistas originarios, creía que había que ir al inconsciente a buscar imágenes perdidas, imágenes valiosas, que muchas veces no llegaban al nivel de la conciencia. Eso hizo David Lynch en sus extraordinarias películas. Algunas de las películas que ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Amazon Prime, en la plataforma, es Terciopelo Azul. Por favor, léanla. Léanla, es una joya, eso sí, inquietante. Las últimas películas de David Lynch eran verdaderamente delirantes. Se dio la libertad de romper todos los códigos narrativos e incluso de arriesgar la posibilidad de producir películas, porque son películas, las últimas, no muy comerciales, para seguir buceando en ese magma profundo que es, y que está dentro de todos nosotros, que es la inconsciencia o el subconsciente, como le llamaba el maestro Sigmund Freud. Tengo en mis manos un librito que vale absolutamente la pena, no solo los que aman el cine, que se llama Atrapa el pez dorado, meditación, conciencia y creatividad del mismísimo director David Lynch. En este libro él va haciendo apuntes, reflexiones sobre la creación, de cómo él creaba las películas. ¿Saben ustedes que David Lynch practicaba la meditación trascendental? Cuando uno ve sus películas dice, pero ¿qué tiene que ver esto con este mundo como de pesadilla, este mundo bizarro, este mundo inquietante, con alguien que practica la meditación trascendental, que uno se lo imagina haciendo el Om, ¿no es cierto?, entrando en un vacío. Bueno, él vaciaba su conciencia
la limpiaba para que llegaran desde el fondo de la inconsciencia las imágenes que luego lo iban a inspirar para hacer sus películas. Quiero detenerme en un fragmento de este valiosísimo libro, Atrapa el pez dorado, donde habla de la conciencia. Parte citando un fragmento del gran libro sagrado hindú, los Upanishad, que dice: a través de la meditación se capta lo ilimitado, que lo ilimitado es feliz, que no hay felicidad en lo pequeño. Esto es muy interesante, es decir, estamos atrapados en nuestra conciencia en límites, pero resulta que hay una realidad mucho más amplia e ilimitada. Eso lo han dicho todos los grandes místicos de todos los tiempos, pero también todos los grandes poetas y artistas que han ensanchado su conciencia y su campo de percepción visual, sonoro, intelectual, emocional, etcétera, ¿no? Buscar lo ilimitado. Bueno, David Lynch de alguna manera fue a la búsqueda de eso, ¿no? De lo ilimitado que está en la imaginación. Pienso mucho en William Blake, ese poeta que también a través de sus dibujos, grabados y poemas entró en el campo de lo ilimitado que da la imaginación. Y dice lo siguiente David Lynch en este pequeño fragmento de su libro: los peces pequeños nadan en la superficie, pero los grandes se esconden mucho más abajo. Si logras expandir el contenedor en el que pescas tu conciencia, puedes pescar peces mayores. Funciona así. Dentro de todo ser humano hay un océano de conciencia vibrante, pura. En la meditación trascendental, cuando trasciendes, te zambulles en ese océano de conciencia pura. Chapoteas en él. Y es la gloria. Una gloria que te hace vibrar. Experimentar la conciencia pura la estimula, la expande, empieza a desplegarse y a crecer. Es muy interesante descubrir que el material que David Lynch traía para sus películas bizarras, extrañas, venían del acto de meditar y de acceder a este océano de conciencia ilimitada, del que hablaba también, por ejemplo, el poeta Walt Whitman, ¿no? Esta gloria de poder llegar más allá de nuestros límites. Este es el primer libro que quería recomendarles en esta tarde de verano. David Lynch, Atrapa el pez dorado. Como me dijo un amigo, David Lynch fue un pescador de peces dorados en el cine, imágenes potentes que están escondidas ahí en el fondo, en el pozo más profundo de nuestra conciencia. Los libros, la literatura, de alguna manera nos hacen acceder a ese pozo. Y sigo repasando libros aquí en mi jardín, en esta tarde de verano, compartiendo con ustedes posibles lecturas. Lecturas que estoy haciendo yo ahora, lecturas que estoy volviendo a repasar, o lecturas nuevas que estoy recién iniciando. Entre los libros que me han llegado, hay uno que me llegó especialmente de Francia, me lo mandó un muy amigo, querido amigo francés, y el autor es un japonés, Takashi Paul Nagai. El título en francés es Ce qui ne peut mourir, un chemin d'homme. Traducido al español es Lo que no puede morir, un camino humano. ¿Quién es este autor, Takashi Paul Nagai? Me imagino que este libro, seguramente deben haber versiones en español, habrá que buscarlas en Google. Este hombre es conocido como el Gandhi, el Mahatma Gandhi de Japón. Es un radiólogo japonés que cuenta la historia tremenda de su propia vida. Es un sobreviviente del desastre de la bomba atómica de Nagasaki. Sufrió una larga enfermedad, una leucemia, probablemente provocada por la radiación de esa bomba atómica. Y él, curiosamente, y este es un caso bien excepcional, tiene una conversión al catolicismo. Es raro que un japonés se convierta a un catolicismo. Es difícil por la historia cultural de Japón. Hay una famosa película de Scorsese que tiene que ver con esa historia, basada en una novela cuyo nombre no recuerdo en este momento, sobre la historia de los primeros misioneros, entiendo que jesuitas en Japón, que fueron sacrificados, torturados para que abandonaran la fe. Se les llama en Japón los cristianos escondidos.
que vivían clandestinamente porque los perseguían implacablemente. Bueno, lo impresionante es que este japonés, Takashi Paul Nagai, se haya convertido al catolicismo después de una tragedia colectiva gigantesca que solo debía despertar el resentimiento del Japón hacia los occidentales y hacia obviamente el catolicismo, que es el corazón de la civilización occidental, pero en él se produce el efecto paradójico que se convierte al cristianismo. ¿Y qué es lo que quiere él buscar en todos los años de vida que le quedan? Lo que no puede morir. Él ve morir un mundo, ve morir miles de compatriotas en esa catástrofe terrible, brutal que fue la bomba de Nagasaki y la bomba de Hiroshima. Y él decide dedicar toda su vida a buscar lo que no muere. Y bueno, de alguna manera, ¿qué es eso? Es la paz, es también el amor, es la fe. Hay una frase que rescato de Takeshi Paul Nagai de este libro, lo voy traduciendo aquí del francés: nuestra vida tiene un gran valor si aceptamos de buena gracia la situación en la cual la providencia nos colocó y si continuamos a vivir con amor. Takashi Paul Nagai, Lo que no puede morir, un camino humano, editado en Francia por la editorial Cora, que en realidad es una editorial italiana que publica libros en francés. Y aquí voy a hacer un giro desde este autor japonés convertido al catolicismo, un giro hacia otro género, hacia la narrativa. Es una buena época el verano para leer novelas. Y yo siempre digo que a veces tenemos buenos novelistas, buenos escritores cerca de nosotros, escritores propios, escritores chilenos que no leemos. Siempre estamos buscando como la última actualidad de la literatura que se hace fuera de Chile, cuando en Chile tenemos muy buenos narradores. Y entre los narradores que realmente manejan el oficio narrativo, hay uno particularmente que quiero rescatar, que es Gonzalo Contreras. Gonzalo Contreras es parte de esa generación de escritores de la década del 80-90 que emergieron muy jóvenes con novelas que recibieron muy buena crítica y que tuvieron muy buena venta y buenos lectores. Después como que pasó esa ola y esa moda, y de alguna manera esos escritores, a pesar de que han seguido escribiendo, parecieran estar más olvidados, más rezagados o más ninguneados, como diría Gabriela Mistral. Pero bueno, Gonzalo Contreras vuelve en gloria y majestad con una estupendísima novela que se llama El verano y toda su ira, un libro editado por Seix Barral. En esta novela, Gonzalo Contreras, que es además un gran observador de la realidad cotidiana chilena, un gran analista de cómo se cruza lo privado con lo colectivo, cómo de alguna manera va haciendo un mapeo a partir de historias particulares de las transformaciones y los modos de vivir de nuestra sociedad y particularmente de nuestra burguesía. En este libro cuenta la historia de un joven extravagante llamado Bobby Serna, un solitario y arrogante lector de Nietzsche, que se suicida a sus 50 y tantos años. Y el narrador de la novela es Renato, que asiste al entierro de su amigo, al que había conocido en un colegio de rezagados en esa época, un colegio que recibía alumnos que no cabían en el sistema o que eran expulsados del sistema, el famoso colegio Marshall. A través de la mirada del narrador Renato, Gonzalo Contreras hace un paneo, un recorrido de los personajes, y particularmente los personajes femeninos, mujeres sobre 40, 50 años, las hermanas de Bobby Serna, verdaderamente magistral. Creo que estamos aquí ante lo mejor del oficio de este narrador chileno, consecuente con su propia obra, que no ha cedido a las modas, Gonzalo Contreras. Este domingo, en el Artes y Letras del Mercurio, en la crítica literaria, Nicolás Bernales escribe lo siguiente sobre la manera de narrar de Gonzalo Contreras en esta novela.
amigo de Bobby y allegado al resto de la familia desde la juventud. Renato, que es el narrador, es la primera persona que usa Contreras y que posee una plasticidad poco vista en las narraciones recientes. Disecciona el presente y el pasado. Es protagonista y testigo del universo que forma la familia. Introduce con naturalidad a los personajes que aparecen en su radar durante el devenir de esa mañana. Sabemos que la novela es un artificio, claro, siempre que leemos sabemos que hay un escritor que está narrando un cuento que no es la realidad misma, aunque algunos digan que la novela es un espejo de la realidad, ¿no? Creo que lo dijo, no sé si Balzac o Stendhal, pero el autor de estas páginas, dice el crítico del Mercurio, nos recuerda que goza de una cercana intimidad con la realidad. Creo que esa definición es muy precisa. Gonzalo Contreras tiene una cercana intimidad con la realidad cotidiana y la logra colocar en palabras, y ahí sí que se convierte en un espejo de muchas cosas que hemos visto y vivido, pero que nosotros, que no somos narradores, no hemos sabido colocarla en palabras. Recomiendo de verdad esta novela, una novela que uno disfruta porque además uno siente que es un narrador que está buceando e indagando en nuestra propia realidad chilena. Y como digo, siempre andamos buscando grandes escritores de afuera, norteamericanos, europeos, cuando tenemos en casa buenos narradores a los cuales vale la pena volver y regresar. Y entre los buenos narradores, menos conocidos quizás, pero que también ha hecho un camino muy coherente y muy interesante, es Juan Mijovilovich. Juan Mijovilovich es oriundo de Punta Arenas, fue abogado y llegó a ser juez de Puerto Cisnes. Alguna vez lo entrevisté en Desde el Jardín. Tiene una obra vastísima y muy interesante, un mundo propio que solo ha sabido consumar y realizar él en su obra. Y esta novela es realmente una joya. El amor de los caracoles. Un libro que de alguna manera indaga en las grandes interrogantes, en las grandes preguntas que nos queman el corazón a todos los seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Cuál es la grandeza del ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida y de la muerte? Preguntas que parecen cliché, pero que siguen siendo preguntas absolutamente vivas. Y él las logra encarnar en una novela a través de la mirada de los niños, ese mundo que tantos escritores han intentado indagar, un mundo a veces infranqueable. Fíjense que la novela se llama El amor de los caracoles y parte con un epígrafe del mismo autor en que dice: me pareció tan extraordinario saber después que los caracoles no tienen cerebro, que sin embargo son capaces de amar como se aman. Parece que los caracoles no tienen cerebro, pero se aman. Y él se agarra de ese descubrimiento, le coloca a la novela El amor de los caracoles, con una cita también muy linda de Fernando Pessoa, el poeta portugués, una cita muy potente. Todos tenemos dos vidas, la verdadera, esa que soñamos en la infancia y seguimos soñando adultos en un sustrato de niebla, y la falsa, esa que vivimos en convivencia con los otros, la práctica, la útil, esa en la que acaban por meternos en una gran caja. Y en esta novela Juan Mijovilovich intenta entrar en esa vida verdadera, la vida soñada en la infancia, no en la falsa, la que parece ser la verdadera. La novela parte con un capítulo, no me gusta spoilear las novelas, así que prefiero leer los comienzos y no hablar de los finales o del medio del libro. Un capítulo impresionante de unos niños campesinos cuyos padres los llevan a conocer por primera vez el mar, como en ese famoso poema de Nicanor Parra, donde cuenta cómo su padre lo llevó a conocer el mar y la impresión que tuvo. Pero esto que va a ser un paseo y un descubrimiento y una epifanía, encontrarse con el mar, para niños que no lo conocían, se va a convertir en una tragedia, porque justo en ese momento hay un tsunami. Mijovilovich le tocó estar en el terremoto, en una localidad, me parece que fue en Curepto, donde hubo un terremoto brutal. Él ha narrado ya eso antes en otras novelas, en otros cuentos, pero aquí la escena es impresionante. El mar se lleva a una de las niñas
Y así parte la historia desde un hecho trágico, pero ahí nos vamos internando en el maravilloso mundo del amor de los caracoles de Juan Mijovilovich, gran narrador nuestro que vale la pena volver a visitar. Y tengo más libros, muchos todavía que poder comentar con ustedes. Me quiero detener en un libro que me llegó y que lo envió la editorial de la Universidad Austral de Chile, que está haciendo ediciones muy interesantes en el último tiempo. Felicitaciones a esta editorial universitaria que ha logrado levantar un catálogo muy interesante de distintos autores, y me sorprendió publicando un libro de la gran premio Nobel de literatura, de la gran poeta polaca Wisława Szymborska, una poeta absolutamente excepcional, una de las conciencias lúcidas e irónicas de nuestro tiempo. Y este libro se llama ¿Cómo llegar a ser o a no ser un escritor? Respuestas al correo literario. Es muy interesante porque esta poeta, Wisława Szymborska, durante muchos años fue parte de una sección de una revista literaria que se llamaba Correo Literario. A ese correo mandaban sus poemas, sus textos, autores anónimos, pidiendo una opinión. Y a ella le tocaba comentar esos envíos. Son pequeñas respuestas, pero muy contundentes, muy precisas y a veces muy irónicas, que van mostrando la idea que tiene Wisława Szymborska de la poesía, qué significa escribir y qué significa sobre todo escribir bien. Ella lo hace con una sinceridad impresionante, ¿no? Que uno agradece. Muchas veces la gente te pide, ¿qué te parece mi poema? ¿Qué te parece mi cuento? Y a veces uno dice, le diré la verdad, diré lo que pienso. Y a veces decir la verdad y decirle de forma transparente y directamente puede ayudar a un escritor a cambiar su destino. Gustave Flaubert, por ejemplo, que había escrito una novela, Madame Bovary, en su primera versión, en una reunión con sus amigos en torno a una chimenea, lee un fragmento de una novela, no sé si era Madame Bovary o era otra, los amigos le critican, le destrozan la novela. Él se indigna y tira todos los manuscritos a la chimenea. Él dice que en ese momento nació como escritor, que gracias a esas críticas que le dolieron mucho, logró transformarse después en el gran escritor que es Gustave Flaubert. Pero veamos qué contesta Wisława Szymborska a los poetas anónimos que escriben a esta sección Correo Literario de la revista literaria polaca. Por ejemplo, en una respuesta muy simpática, ella dice: los gatitos maullan, miau miau, mientras el reloj de pared tic-tac, y papá y mamá le dan un beso a los niños antes de ir a dormir, muac, muac. ¿Qué cosita es? Está más claro que el agua. Poemillas infantiles escritos por algunas horrendas señoras. ¿Desea usted unirse al grupo? No podemos prohibírselo, pero por lo que más quiera, tenga usted piedad de nuestros hijos que no hacen otra cosa que salir huyendo ante este tipo de literatura. Piu, piu, piu. Es brutal la respuesta de Walenka Szymborska, pero de una honestidad que uno agradece. Y seguramente los poetas polacos anónimos le escribían ahí porque querían conocer la verdadera respuesta. Por ejemplo, a una de las que escribe, ella le contesta: tienes una idea errónea de los poetas. Desde que el mundo es mundo, no ha habido ninguno que cuente las sílabas con los dedos. El poeta nace con oído. Con algo tenía que nacer, digo yo. Ahí ella está diciendo que uno no es poeta porque cuente sílabas, uno es poeta porque tiene y nace con un oído, como lo nacen también los músicos. ¿Cómo llegar a ser o no ser escritor? De respuestas al correo literario, Wisława Szymborska, ediciones Universidad Austral de Chile. Queridos y queridas radiovidentes, quiero agradecerles el haberme acompañado en esta tarde de repaso de algunos libros interesantes que están llegando y me llegan a veces a mis manos aquí al pequeño correo que tengo a las afueras de mi jardín. Agradezco a todas las editoriales y autores que me envían sus libros. No siempre podemos incluirlos en los comentarios, pero
intentamos difundir las buenas ediciones, la buena literatura, sobre todo la que se está haciendo aquí en Chile. Nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 20 horas, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Eso intentamos hacer. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.